Eduardo Gómez de Noticias MBS ha hecho la traducción íntegra de este reportaje de primera plana del día de hoy y yo creo que vale mucho la pena que lo comparta con usted en la lectura. Si no ha revisado, si usted no revisa The New York Times, bueno, pues le cuento qué es lo que publica hoy este periódico, que es un periódico, como sabemos, pues muy influyente en Estados Unidos y en el mundo. Dice Ginger Thompson, citando esta información desde Washington, que agencias de seguridad de los Estados Unidos han construido de manera significativa redes de informantes mexicanos que les han permitido infiltrarse de manera secreta en algunas de las más peligrosas y poderosas organizaciones criminales, aseguran agentes de seguridad en ambos lados de la frontera. Así como Estados Unidos ha abierto nuevas bases de inteligencia en territorio mexicano en años recientes, las redes de informantes de Washington han crecido paralelamente, dicen actuales y exagentes. Ellos han ayudado a las autoridades mexicanas, ojo, a capturar y a matar a un par de docenas de capos de narcotráfico de alto rango y en algunas ocasiones han dado acceso a los agentes antinarcóticos a algunos de los líderes más poderosos de cárteles que buscan desmantelar. Tradicionalmente, dicen los oficiales, México no es informado de los contactos secretos estadounidenses. Esto incluye oficiales de la policía mexicana, oficiales electos y operadores de los cárteles, en parte por el temor que se tiene de la corrupción dentro de la policía mexicana y también por las leyes que prohíben a las fuerzas estadounidenses operar en territorio mexicano. Los mexicanos de alguna manera se hacen de la vista gorda y dicen que saben lo que estamos haciendo, aunque admiten que no debería de suceder. Esto dijo Eric Olson, experto en temas de seguridad en México, del centro Woodrow Wilson. Eso es lo que hace esto tan difícil, dice. Estados Unidos está usando herramientas en un país en donde los funcionarios están incómodos con estas herramientas. En años recientes, las actitudes de los mexicanos hacían el involucramiento de Estados Unidos en materia de seguridad nacional. En años recientes, las actitudes de los mexicanos hacia el involucramiento de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional se han ablandado, mientras que la ola de violencia relacionada con el narcotráfico ha dejado al menos 40,000 personas muertas. Y los Estados Unidos, en espera de mejorar la estabilidad de México y evitar que la violencia cruce la frontera, ha expandido su rol de maneras impensables hace 5 años, incluyendo aviones no tripulados en cielos mexicanos, dice The New York Times. Los esfuerzos han sido reconocidos con romper a muchos de los cárteles mexicanos más grandes en grupos más pequeños y presumiblemente menos peligrosos grupos criminales, pero la violencia continúa, así como el flujo de drogas ilegales hacia el norte. Mientras que el uso de informantes se mantiene como un hecho clandestino, muchos casos recientes han dado a luz en el tipo de investigaciones que han ayudado a desmantelar operaciones, incluyendo un complot este mismo mes en que autoridades estadounidenses acusaron a un vendedor de autos irano-estadounidense de intentar contratar a sicarios de un cártel mexicano conocido como los Zetas para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington. Funcionarios estadounidenses dicen que los informantes de la DEA con nexos con los cárteles ayudaron a las autoridades a detener a muchos sospechosos del asesinato en febrero del agente de migración Jaime Zapata, quien se cree que fue asesinado por miembros de los Zetas en el centro de México. En esta traducción de Eduardo Gómez de Noticias MBS, de la información de Ginger Thompson de The New York Times, se lee también: los acuerdos de la DEA con informantes y traficantes, a veces funcionarios reconocen son uno y el mismo, están al centro de procedimientos legales en la Corte Federal de Chicago, en donde uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa irá a juicio el próximo año. Y el mes pasado, un juez federal del Paso sentenció a un mando medio del cártel de Sinaloa a cadena perpetua, luego de ser declarado culpable por tráfico de drogas y cargos de conspiración. Él fue acusado de trabajar como doble agente que proveía de información a los agentes de migración con información de los movimientos de un cártel rival con la finalidad de desviar la atención de sus propias actividades del narcotráfico. Tan importante como los informantes han sido, complicados problemas éticos se generan cuando oficiales de la ley hacen acuerdos con criminales, dice The New York Times. Algunos informantes, dicen los oficiales, deciden dar información al gobierno cuando son detenidos cometiendo un crimen y quieren mitigar sus problemas legales
o toman mordidas para informar sobre sus colegas. Morris Panner, un antiguo asistente del procurador de los Estados Unidos y quien ahora es asesor del Centro Internacional de Justicia Criminal de Harvard, dijo que uno de los casos recientes que envuelven a informantes remarcan diversos cuestionamientos y problemas que demuestran que las amenazas que los narcotraficantes mexicanos representan van más allá del mero tráfico de narcóticos. Grupos del crimen organizado se han transformado en algo mucho más peligroso. Dice Panner, los Zetas ahora son extorsionadores, traficantes de personas, lavadores de dinero y todo lo que una organización violenta puede hacer, ya sea en México, Guatemala y parece que también en los Estados Unidos. Debido a la naturaleza clandestina de su comunicación con informantes y el potencial de un problema diplomático entre Estados Unidos y México, funcionarios estadounidenses rechazaron dar detalles acerca del tipo de fuentes confidenciales con las que cuentan al sur de la frontera. En los últimos 2 años, dicen oficiales, agentes de la DEA en Houston lograron desarrollar múltiples fuentes confidenciales con acceso directo a importantes líderes del Cártel del Golfo y de los Zetas. Déjeme subrayar esta parte de la información publicada en primera plana este día en el New York Times. En los últimos 2 años, dicen oficiales, agentes de la DEA en Houston lograron desarrollar múltiples fuentes confidenciales con acceso directo a importantes líderes del Cártel del Golfo y de los Zetas. Esta red de informantes pagados es una pieza central en la intención de la oficina tejana en sus esfuerzos por infiltrar el comando y controlar las líneas de ambos grupos. Uno de estos informantes pagados fue el hombre que las autoridades dicen fue contactado la primavera pasada por un hombre acusado de intentar un complot para asesinar al embajador saudí. Documentos legales dicen que el informante dijo a sus superiores que un irano-estadounidense, Mansur Arbabsiar, lo contactó para preguntar si los Zetas estarían dispuestos a perpetrar un ataque terrorista en Estados Unidos o en cualquier parte. Las autoridades darán información con detalles muy vagos sobre el informante y sus conexiones con los Zetas, argumentando que él había sido acusado formalmente en Estados Unidos por crímenes y narcotráfico y que esos cargos fueron retirados porque él había dado información confiable y corroborada de manera independiente a agentes federales que llevaron numerosas capturas y decomisos de narcóticos. El Departamento de Justicia ha sido más claro respecto al trabajo de la DEA con informantes en el caso en contra de Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo. Autoridades describen a Zambada Niebla como el coordinador logístico del Cártel de Sinaloa, considerado uno de los grupos de narcotráfico más importantes del mundo. Sus abogados han asegurado que su cliente fue un informante para la DEA y que le ofreció inmunidad a cambio de cooperación. La DEA ha negado este señalamiento y el Departamento de Justicia dio el raro paso, dice The New York Times. La DEA ha negado el señalamiento y el Departamento de Justicia dio el raro paso de descubrir los contactos con el presunto narcotraficante con documentos de la Corte. El intermediario fue Humberto Loya Castro, quien era confidente del líder del cártel Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo y además un informante de la DEA. Los documentos no revelan cuándo inició la relación entre la DEA y Loya Castro, pero indican que debido a su cooperación con la agencia antidrogas, esta desechó cargos en su contra durante 2008. En 2009, dicen los documentos, Loya Castro arregló una reunión entre 2 agentes de la DEA y Zambada Niebla, quien planteaba una oferta para negociar un acuerdo de colaboración. Pero el día de la reunión, los supervisores de los agentes le cancelaron, expresando preocupación acerca de la reunión de los agentes con un alto dirigente del cártel como Zambada Niebla. Zambada Niebla y Loya Castro sí llegaron al hotel de los agentes. Los agentes de la DEA finalizaron la relación sin hacer ninguna promesa, aseguran los documentos. Horas después, Zambada Niebla fue capturado por la policía mexicana y fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2010. Wanda Felbab Brown, un experto en crimen organizado en el Instituto Brookings, dijo que mientras que algunos criticaron a la DEA por mantener tratos con el diablo, ella vio el caso de Zambada como un importante golpe de inteligencia. Incluso
En la era de vigilancia de alta tecnología, dice ella, no hay sustitutos a las fuentes humanas, alimentando a las autoridades con información desde lo que comen los narcotraficantes hasta en dónde duermen la mayoría de las noches. Un exagente antinarcóticos de alto rango hizo eco de este pensamiento. El trabajo de un agente de la DEA primero es entrar al cuerpo de estas organizaciones criminales que investiga, agrega el exoficial, quien pide no ser identificado porque él ocasionalmente hace trabajo de consultoría en México. Nada provee de una imagen microscópica más precisa que un huésped que abre las puertas de la casa. Así termina este artículo de primera plana en The New York Times, publicado el día de hoy. Y en la parte última de la información que publica The New York Times, hace alusión a lo que ya aquí en México había informado con mucha amplitud Reporte Índigo. Las informaciones que ha presentado Reporte Índigo son de alto calibre respecto a las negociaciones del cártel de Sinaloa con agentes de la DEA y de cómo el Departamento de Justicia, en el proceso que se le sigue al Vicentillo en Chicago, en la corte de Connecticut, es un asunto de enorme importancia porque están documentos judiciales. Está la defensa del Vicentillo, que está preso en ese reclusorio de Connecticut. Está el proceso judicial del Estado estadounidense, del gobierno estadounidense en su contra, y está su defensa legal, en donde afirma que él cometió lo que cometió en anuencia o con anuencia de autoridades estadounidenses. Y está este nombre que había revelado en México Reporte Índigo, Loya Castro, que ahora es citado por The New York Times, y bueno, pues está hablando precisamente de estos documentos que revelan la relación entre la DEA y Loya Castro, este personaje del cártel de Sinaloa, que permitió establecer contactos de la DEA con el cártel de Sinaloa para, no lo dice esto de New York Times, pero así le dice Reporte Índigo en sus informaciones, para obtener información de otros cárteles, y ha obtenido información del cártel de Sinaloa en este acuerdo con el cártel de Sinaloa, que le ha permitido a la DEA alimentar algunos otros operativos en contra de otros cárteles adversarios del cártel de Sinaloa. Es este asunto sumamente delicado y, como decíamos, aquí en México, aunque algunos otros colegas regateen la importancia de una información de este calibre en Reporte Índigo, pues ahora en las páginas de The New York Times se vuelve a hablar del mismo pacto de la DEA con el cártel de Sinaloa y el proceso judicial que se realiza en los Estados Unidos en contra del hijo del Mayo Zambada, y cómo en ese proceso judicial se han presentado documentos, como dice The New York Times, en un paso raro, el Departamento de Justicia pues descubrió los contactos con el presunto narcotraficante en documentos ante la corte. Así están las cosas con este asunto, y bueno, pues lo dejo ya con la lectura íntegra de este reportaje publicado hoy en la traducción que hizo nuestro colega Eduardo Gómez para Noticias MBS, para usted, a través de este espacio informativo. Así que bueno, pues ya le leímos completo el artículo en cuestión esta mañana, espero que le sea de utilidad. Son las 9:34, tiempo del centro, regresamos. Noticias MBS. Noticias MBS con Carmen Aristegui te invita a ver la película